67 exorcismos, una joven muerta, no es ficción, no es leyenda, pasó de verdad y su historia sigue dividiendo el mundo. Annelies Michel, Alemania, años 70. Tenía solo 16 años cuando todo empezó. Y después caída libre. Diagnóstico médico, epilepsia del lóbulo temporal. Traducción, alucinaciones, voces, experiencias religiosas intensas, un cerebro que mezcla lo espiritual con lo neurológico. Pero en su casa no hablaban de eso, hablaban de otras cosas, de fe, de mal, de castigo divino. Porque Annelies creció en una familia católica, no católica como tú o como yo, católica a otro nivel, rígido, cerrado, culpable. Su madre pensaba que su hija Annelies Michel sufría por los pecados del pasado, literalmente, y ella se lo creyó. Porque eso hacen las ideas cuando se combinan con el miedo, crecen, se deforman, se apoderan, y lo que empezó como una enfermedad se convirtió en algo más. Algo que ni los médicos, ni los sacerdotes, ni ella misma pudieron controlar. Pasaron los meses y las cosas solo empeoraron. Annelies empezó a ver cosas, figuras, sombras, oía voces, voces que la maldecían, que le decían que estaba condenada. Se golpeaba, se arrancaba la ropa, dormía en el piso como un animal y nadie, absolutamente nadie, sabía qué hacer con ella. Los médicos siguieron apostando por lo mismo. Epilepsia, depresión, psicosis, más medicamentos, más efectos secundarios, pero menos resultados. Y la familia no veía una enfermedad, ellos veían otra cosa, veían el mal, con M mayúscula. Porque cuando lo que ves no encaja con lo que crees, eliges creer. Y ahí fue cuando entró la iglesia. Primero negaron el permiso, porque sí, para hacer un exorcismo necesitas autorización. Pero Annelies insistía, no es mío, hay algo dentro de mí. Decía que la tocaban, que le gritaban, que la controlaban. ¿Sugestión? ¿Delirio? ¿Algo más? Finalmente, en 1975, el Vaticano da luz verde. Se autoriza el exorcismo, no uno, no dos, 67. Grabaciones reales, gritos, gruñidos, frases en latín, insultos, nombres de demonios, de criminales históricos. Lucifer, Caín, Nerón, Judas, Hitler. Sí, hasta Hitler. El cuerpo de Annelies se estaba apagando, pero su voz parecía salir de otro lugar. Llegados a este punto, quizás te estés preguntando, ¿será que fue real? ¿Fue teatro? ¿O una enfermedad? Tal vez fue todo eso. Y hasta más. Imagínate una habitación pequeña, las cortinas cerradas, el aire denso, un silencio tan pesado que parece gritar. En el centro, Annelies, de rodillas, repetía la misma oración una y otra vez, como si su vida dependiera de ello, como si cada palabra fuera un escudo contra algo invisible, algo que solo ella veía. Tenía la mirada perdida, los ojos hundidos, el cuerpo en huesos. No comía, no bebía, decía que los demonios se lo impedían. Su piel estaba llena de moretones, de heridas. Se había roto los dientes golpeándose contra el suelo y aún así seguía. Hacía genuflexiones hasta desmayarse. Dicen que llegó a hacer más de 600 por día. Imagínalo, rodillas sangrando, huesos crujiendo y ella de pie, cayendo. De pie cayendo como si estuviera pagando una deuda que no era suya. Comía insectos, bebía su propia orina, dormía en el piso de piedra. Su voz ya no era su voz, era más grave, más áspera, como si hablara otra persona, o muchas. En las grabaciones reales se escuchan nombres: Lucifer, Caín, Nerón, Hitler. ¿Eran alucinaciones, psicosis, o en verdad estaba poseída? La ciencia dice una cosa, su familia dice otra, pero Annelies solo sufría. Desde la psicología se puede hablar de epilepsia del lóbulo temporal, un tipo que no solo provoca convulsiones, sino visiones, experiencias religiosas intensas, incluso alteraciones de la personalidad. Pero no termina ahí. Hay síntomas que coinciden con la esquizofrenia paranoide, alucinaciones auditivas, delirios, comportamientos autolesivos. Algunos expertos también creen que padecía un estado disociativo severo, su mente partida en fragmentos, cada uno asumiendo un rol, una voz, una intención. Y si a eso le sumas una fe profundamente arraigada, obtienes una tormenta perfecta, una mente atrapada entre la ciencia y el infierno. Pero esto no pasó en cualquier lugar. Fue en Baviera, una zona rural donde la religión lo era todo, donde el pecado no era solo personal, era heredado como una maldición. Su madre había perdido una hija antes de Annelies y había hecho una promesa a Dios: si le daba otra, la criaría santa. Imagina crecer con esa carga. Imagina que te digan que si sufres es por los pecados del mundo, que si duele es porque estás limpiando algo mucho más grande que tú. ¿Cómo escapas de esa idea cuando toda tu vida gira en torno a ella?
No escapas, te hundes. Y eso fue lo que pasó. Annelies Mitchell se hundió en un abismo mental, físico y espiritual, mientras todos a su alrededor solo miraban y rezaban, porque nadie, absolutamente nadie la salvó. Después de su muerte, la figura de Annelies se volvió símbolo. Para muchos creyentes fue una mártir, alguien que sufrió por los pecados de otros, una especie de santa no canonizada. Se decía que su cuerpo no se descomponía y que su tumba tenía energía. Hubo peregrinaciones, velas, cartas, gente pidiendo milagros. ¿Fanatismo? ¿Desesperación? ¿O tal vez fe? El dolor humano necesita sentido y a veces lo fabrica. El sufrimiento de Annelies fue tan brutal, tan visible, tan injusto que mucha gente necesitó verlo como algo divino, porque es más fácil pensar que murió por una causa que aceptar que murió por abandono. Con los años, su historia se convirtió en películas, libros, documentales. La más conocida fue El exorcismo de Emily Rose, que se estrenó en el 2005, pero esa película apenas toca la verdad y la transforma en espectáculo, en horror comercial. ¿Y sabes qué es lo más loco? Que la mayoría de la gente cree que es solo ficción. Pocos saben que Emily Rose existió, que se llamaba Annelies Mitchell, que no tuvo efectos especiales y que su terror fue tan real que le costó la vida. Esa desconexión entre la historia real y la película también es un síntoma. Vivimos anestesiados al dolor ajeno, preferimos el susto al análisis, la pantalla al espejo. ¿Qué pasaría si dejamos de ver esta historia como un cuento de terror y la empezamos a ver como una advertencia? Annelies no fue poseída por demonios, fue poseída por creencias que no le dieron opciones, por un sistema que no supo abrazar su dolor con ciencia y compasión al mismo tiempo, por una sociedad que todavía hoy no sabe qué hacer con alguien que sufre y no encaja. Tal vez lo más aterrador de su historia no es lo sobrenatural, es que podría pasar otra vez. Y quizá esté pasando en silencio, en alguien que conoces, en alguien que ni siquiera se atreve a pedir ayuda. Porque los demonios modernos no gritan en latín, susurran en forma de ansiedad, depresión, trauma, culpa. Y si no aprendemos de historias como esta, vamos a seguir exorcizando lo que en realidad deberíamos estar sanando. Parce, si les gustó este video, suscríbanse, denle a la campanita para que les llegue cada vez que yo suba un video, ya que estoy como tal en este proceso y estamos aprendiendo, hombre, que va a ir mejorando la calidad poco a poco. Lo he hecho desde el momento uno y lo voy a seguir haciendo porque aquí no nos cansamos de aprender. Nada, quedamos pendientes entonces para el próximo video. No se pierdan lo que se viene para más adelante y la buena.